Hola, bienvenidos a este Facebook Live. En nombre de nuestra cónsul general María Elena Orantes, les damos la bienvenida en el marco de estos 16 días de activismo contra la violencia de género. El día de hoy vamos a estar hablando sobre órdenes de protección y el programa de compensación a víctimas del crimen. Para esto tenemos como invitada especial a Karina Alcántara, de la Unidad de Asistencia a Víctimas del Crimen del Precinto 5 del Condado de Harris. Bienvenida, Karina. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. El día de hoy vamos a estar platicando sobre estos dos temas que son muy importantes y que hemos recibido muchas preguntas de la comunidad. Una de las preguntas que más nos hacen es, ¿qué tan importante es que una víctima colabore en la investigación de un delito? Mira, es muy importante que la comunidad primeramente esté enterada de cómo funciona el sistema criminal. Cuando uno toma el teléfono para hacer una llamada al 911 y poder hacer su reporte de lo que está sucediendo, hay una pregunta de rutina que tienen nuestros oficiales. Y siempre, ya que se le toma su declaración, siempre ellos le preguntan, ¿usted quiere poner cargos? Muchas veces las víctimas dicen no, solamente quiero que se lo lleven por la noche o que se la lleven porque también han víctimas hombres, y ya después yo arreglo mi asunto con esa persona o lo que sea, ¿verdad? Para nosotros eso es como un mensaje de que no van a cooperar con la policía. Cuando llega a volver a suceder otro incidente, nos llaman y nos dicen, bueno, es que la policía no hace nada, la policía no me ayuda. Bueno, nosotros ayudamos hasta el margen que la persona nos permita ayudar. Entonces, si la persona dice, no quiero poner cargos, no le están dando el poder de que vaya a poner cargos. El único que tiene el poder para poner cargos criminales a una persona es el juez. Ni el oficial, ni la persona que está haciendo la denuncia tienen el poder para poner esos cargos. Entonces, esa es una simple pregunta de rutina para ver si la persona va a cooperar y se puede proceder con la investigación. Muchas gracias, Karina. Es muy importante hacer esta aclaración a la comunidad porque, como tú mencionas, cuando se hace esa pregunta de rutina, muchas veces las personas que en este caso son víctimas creen que ellas son quienes tienen que ir a perseguir al agresor o que ellas son quienes tienen que llevar el caso y no es así. Simplemente lo que se busca es ver que ellas están dispuestas a colaborar y sobre todo pues a evitar que esta persona vuelva a cometer un delito contra más personas. Eso es muy importante dejarlo claro. Y otra pregunta que nos llega mucho de la comunidad es la diferencia entre una orden de protección y una orden de restricción. ¿Crees que nos puedas explicar un poquito sobre esas diferencias? Sí, una orden de protección es más que nada para los crímenes un poquito más severos o violentos, especialmente para los de violencia doméstica. Una orden de restricción, puedo poner un ejemplo muy claro de que no quiero que mi vecino se acerque a mi front yard o a mi jardín de enfrente de la casa y quiero que se mantenga alejado porque es mi propiedad. No necesito razones ni nada, contrato un abogado y ya está. Vendría siendo una orden de restricción. Una orden de protección es cuando ya hay un crimen más severo, intento de homicidio o puede ser violencia doméstica, o asalto sexual, que es lo que más, los casos que más llevamos nosotros en las órdenes de protecciones. E incluso algunos de nuestros deputies o de los oficiales pueden colaborar con cuando llaman al fiscal y exponen el caso y preguntar si se le puede otorgar una orden de protección de emergencia a la víctima, dependiendo cómo sea el caso y si la víctima está cooperando con la investigación, puede ser acreedora a una protección de emergencia, orden de protección de emergencia, perdón. Sí, muchas gracias, Karina, por la información. Y sobre todo tenemos muchas veces casos de personas que nos dicen, ok, estoy pasando una situación de violencia doméstica, reporté a la policía, pero en ese momento no me dieron una orden de protección de emergencia. ¿Hay algo que yo pueda hacer para que posteriormente solicitar esta orden de protección?
qué pasos debo seguir, a dónde tengo que ir para poder solicitarla. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre algún caso? Yo sé que a ti te llegan constantemente, pero sobre alguno que hayas tenido que tuviera estas dudas. Sí, claro. Por eso nuestra misión es tratar de educar a la comunidad en cómo funciona el sistema criminal, porque es un poquito confuso. Entonces, una vez que el fiscal acepta los cargos, el equipo de la oficina del fiscal se comunica con la víctima y ahí le pregunta si puede llenar una forma que se le llama Victim Impact Statement o la declaración del impacto a la víctima. ¿Qué quiere decir esa forma? Esa forma se llena después de que la víctima hace la declaración, porque hasta ese momento el fiscal conoce lo que sucedió en el momento, lo que se denunció en el momento, pero muchas veces los casos se tornan un poco más violentos después de la denuncia. ¿Por qué? Porque viene toda la retaliation o la venganza de la familia, de los amigos, del propio agresor, de que la está acosando o a la víctima, preguntándole o exigiendo que quite los cargos cuando los cargos los puso el fiscal. Entonces también le educamos a la víctima en decirle, usted no puede llamar y quitar cargos. Sí, usted tiene derecho a llamar a la oficina del fiscal y a decir, no quiero continuar con el proceso, no quiero cooperar más, pero eso no quiere decir que se le vayan a quitar los cargos al sospechoso. Así es, y sobre todo es muy importante que en este proceso las personas sobrevivientes tengan acompañamiento. Me gustaría recordarles a todos los que nos están viendo en este momento que aquí el Consulado de México en Houston, como nuestra cónsul general siempre menciona, es su casa. Esta es la Casa de México y nosotros en el Departamento de Protección tenemos una serie de servicios para brindarles ese acompañamiento que necesitan. Damos asesorías legales gratuitas, precisamente referencia con organizaciones aliadas y autoridades, como es el Precinto 5 del Condado de Harris. Tenemos también canalización a servicios de consejería con organizaciones aliadas, porque en este proceso es muy importante que las personas estén informadas y que sepan, pues, qué es lo que sigue. Yo sé que cuando acabas de pasar una situación así, estás en estado de crisis y lo que más necesitas es ese acompañamiento y sobre todo la información. Y por último, sobre el tema de órdenes de protección, Karina, ¿qué pasa si ya reporté, solicité una orden, se me concedió, pero qué pasa si aún así la persona agresora la viola? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Ok. Las, am, el reglamento de la orden de protección viene siendo para que lo respete el agresor, tanto como el agresor como la víctima. Entonces, al agresor se le hace firmar la orden de protección, especificándole cuáles son los puntos, porque cada orden de protección es diferente. Hay unas órdenes de protecciones que se deja claramente que no puede tener ningún tipo de contacto. Hay otros que sí permite el contacto mínimo, simplemente que sea en el tema de, por ejemplo, de los hijos. Pero si se llega a violar esa orden de protección, tanto como el sospechoso o como la víctima, se llega a tener a tal vez una multa de $4,000 o un año en la cárcel. Y a veces, en algunos casos, se cumplen las dos castigos. Ok, entonces si soy una sobreviviente de violencia, tengo mi orden de protección y la persona agresora le está violando, yo estoy en todo mi derecho de llamar a la policía y reportar esta situación. Claro que sí, sí, sí. Ok, perfecto. Muchas gracias, Karina. Pues vamos a dar paso a otro tema que también va muy de la mano y que la comunidad está muy interesada y es el tema del programa de protección y compensación a víctimas del crimen. Primero que nada, ¿nos podrías explicar un poquito a qué se refiere este programa? Ok, la compensación a las víctimas del crimen es un programa administrado por el Procurador General de Texas y básicamente es una ayuda financiera que se le otorga a las víctimas en todos los gastos que hayan tenido relacionados con el crimen. Ahora, esta ayuda financiera es una ayuda de reembolso.
No quiere decir que van a recibir un cheque. Quiere decir que, por ejemplo, si la víctima tuvo gastos funerarios, gastos del hospital, gastos de terapia, todo lo relacionado con el crimen, se pueden ir guardando los recibos siempre y cuando estén a nombre de la víctima y después se llena la aplicación y ahí después se les otorga una trabajadora social para que lleve el caso. Y ahí se, se, mm, se puede decir si califican o no califican para el programa. Y cada sección tiene su presupuesto. Digamos que, por ejemplo, para los gastos del hospital o de terapia son hasta $3,000. Gastos funerarios son hasta 6,500. Yo sé que es poco, pero es un reembolso de porcentaje. No va a ser, nunca va a ser el 100% de lo que uno gaste. Es solamente una ayuda por parte del Procurador General de Texas. Y como hemos estado mencionando, cuando pasas por una situación de violencia doméstica o en este caso de crimen también, lo importante es la red de apoyo, las diferentes alianzas que existen, los recursos disponibles y bueno, este es un elemento adicional. Para aplicar este programa, ¿hay algún requisito respecto al estatus migratorio? ¿Existe alguna clasificación también sobre qué crímenes sí califican y cuáles no? ¿O todos los crímenes que hayan sucedido en Texas pueden aplicar las personas, obviamente, víctimas? Bueno, los dos requisitos principales es que tiene que haber un reporte de policía y que tiene que ser un crimen violento. ¿A qué nos referimos con crímenes violentos? Pueden ser secuestro, violencia doméstica, violencia sexual, robo a mano armada o un crimen de tráfico, ya sea que alguien fue golpeado por un conductor en estado de ebriedad o bajo la influencia y resultó afectado. Ese crimen también califica. O otro crimen también de tráfico que viene siendo violento si sucede un accidente y la persona está herida y la otra persona, el otro conductor, no se detiene a prestar información o a pedir ayuda, eso también es un delito muy grave. Ok, y para todas las personas que estén interesadas en aplicar a este programa, ¿dónde pueden acudir? ¿Dónde pueden ir contigo? ¿Pueden llamar a una oficina de policía, la que esté más cercana a su domicilio? ¿Dónde pueden preguntar si están interesados en, bueno, pues ser parte de este programa de compensación a víctimas? Claro, antes que nada, volviendo a tu pregunta, las personas que estén indocumentadas pueden aplicar, no importa, siempre y cuando sean víctimas de un crimen violento y lo hayan reportado y hayan cooperado con la policía. ¿Qué quiere decir cooperar con la policía? Otra vez, es decir, sí quiero poner cargos. ¿Por qué? Porque el procurador general, cuando le llegue la aplicación y le llegue la copia del reporte, ellos van a tener acceso a ver qué fue lo que usted contestó cuando se le hizo esa pregunta. Entonces, si usted dijo, no quiero poner cargos, usted inmediatamente está diciéndole al sistema, no quiero cooperar. Entonces, no cooperar, se le cierran muchas puertas para muchos programas que pueden ser de ayuda para las víctimas. ¿Dónde pueden aplicar? En cualquier centro de crisis que lleven casos de violencia doméstica, de abuso sexual, en agencias de policía. Entiendo que para la comunidad la policía es la policía, pero existen diferentes agencias de policía dependiendo la jurisdicción de donde viva usted o de su dirección. Entonces puede ser HPD, Houston Police Department, puede ser la oficina del sheriff, pueden ser los constables que somos nosotros, o ciertas ciudades que están cerca a la ciudad de Houston, puede ser Pasadena PD, Katy PD, etcétera. Entonces, a eso me refiero con que somos diferentes agencias del orden, pero al final hacemos la misma labor. Todas las agencias del orden tienen o están mandadas por el Estado a tener una unidad de asistencia a las víctimas del crimen, entonces también se pueden acercar a la agencia de policía, a los centros de crisis. Y también la misma fiscalía, cuando se pone en contacto con ustedes como víctimas,
para informarles cómo va el proceso del caso y de las fechas de la corte, etcétera. También se le pregunta ahí si quiere aplicar o también se le provee información si ellas mismas quieren hacer la aplicación por el internet. Muchas gracias, Karina. Si alguna persona está en este Facebook Live y está interesado en recibir asistencia o más información, saben que pueden comunicarse con nosotros al Departamento de Protección. Tenemos nuestro celular de emergencias, que es el número 713-857-6504. Pueden comunicarse con nosotros para que les brindemos asistencia, más orientación y también pueden acudir sin cita aquí al Departamento de Protección. Estamos en el segundo piso de su consulado, el Consulado General de México en Houston. Y por último, Karina, regresando al tema del programa de compensación. Ya estoy informada, ya fui al Consulado de México en Houston, ya me canalizaron con el precinto 5 porque es el que me queda más cerca de mi domicilio. ¿Qué documentos voy a tener que llevar? Tengo que ir guardando todos mis tickets de lo que he gastado, cómo me voy a preparar para poder aplicar a este programa. De preferencia, sí, lo único que nosotros requerimos es su identificación con fotografía. No importa, como le repito, la gente indocumentada también puede aplicar. Pueden traer su pasaporte, su matrícula, su licencia de conducir, lo que tengan, siempre y cuando podamos ver su fotografía, su nombre, y su información demográfica. Su reporte, el número de reporte de policía. Y cuando la persona va y aplica a la estación de policía, es un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque nosotros mandamos la aplicación junto con la copia del reporte. El reporte es el reporte interno, no es el reporte que se le da a la víctima. El reporte interno es un poco más detallado, que solamente tiene acceso la agencia y el procurador de Texas o la fiscalía, nada más. Entonces, cuando la víctima aplica por internet o por algún centro de crisis u otra agencia sin fines de lucro, em, es un poquitito más tardado. ¿Por qué? Porque mandan la aplicación, entonces el procurador envía un requerimiento para poder tener la copia del reporte y eso es un poquito más tardado. En cambio, si van directamente con la unidad de asistencia a las víctimas de su agencia de policía que le quede más cerca, puede ser el trámite más rápido. Ok, muchas gracias. Y finalmente, Karina, ¿existe algún límite de tiempo para poder aplicar este programa? Por ejemplo, si yo fui víctima de un crimen en el año 2022, ya estamos en 2024, ¿todavía puedo aplicar o existe cierta limitación respecto al tiempo? Hay ciertos límites, usualmente el límite es de 2 años. ¿Por qué? Porque se tiene entendido ante la Procuraduría de Texas, perdón, que si en esos 2 años no necesito la ayuda financiera, es probable que ya no la vaya a necesitar, pero siempre hay excepciones. Entonces, no pierde nada con acercarse y siempre la unidad de asistencia a las víctimas de cualquier agencia de policía va a tratar de ayudarles y de dar una explicación el por qué no se acercó. Es muy probable que la víctima no haya tenido información de este programa o tal vez nunca se le explicó que ella podía aplicar o podía recibir esa ayuda. Entonces, hay muchos casos que nos han tocado así y tenemos nosotros que hablar y hacerle la lucha para que le puedan dar esa ayuda. Entonces, como en todos casos, siempre hay una excepción. Sí, y sobre todo es muy importante eso, estar informados de los programas que existen, de que no se requiere contar con un estatus migratorio regular, siempre y cuando hayas pasado por un crimen violento aquí en el estado de Texas y sobre todo reportar a la policía esta situación. Muchas gracias, Karina, por toda esta información. ¿Algún mensaje final que te gustaría compartir con nuestra comunidad que nos está viendo en este momento? Claro que sí, siempre y cuando que se mantengan informados acerca de las leyes. He escuchado mucho de la comunidad que dice, bueno, es que a mi primo, a mi vecino, a mi amiga me dijeron que si yo hago esto, que si yo hago lo otro, todos los casos son diferentes. Aunque sea el mismo crimen, a las personas les afecta a diferente nivel. Entonces,
siempre acérquense con una persona que le pueda dar información acertada en qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar, cuándo va a pasar. No se dejen llevar por experiencias de otros casos porque todos son diferentes. Entonces, si tienen alguna duda, nuestros servicios son confidenciales y totalmente gratuitos. Nos pueden llamar al 281-578-2513. Estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo en este Facebook Live. Los invitamos a sumarse a estos 16 días de activismo contra la violencia de género y estar al pendiente de nuestras redes sociales. Vamos a estar realizando más Facebook Live, cápsulas informativas y muchas actividades porque lo importante es generar conciencia de esta problemática social y contribuir para poder prevenir y erradicar la violencia de género. Muchas gracias, Karina. Muchas Gracias. gracias en nombre de nuestra cónsul general María Elena Orantes y que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias igualmente.